¿Qué tanto se cree Lina su propio cuento? ¿Qué puedes llevar a la mesa? ¿Qué es lo que está exigiendo ese rol? ¿Y cuáles son las cosas por las cuales te puedes diferenciar? ¿Y qué tuviste que dejar para ser tú? Dejar el ego y empezar y dejar de racionalizar un montón de cosas. Porque ser mamá en un mundo así corporativo, tan difícil a veces, ¿no has sentido en algún momento culpa por no estar presente ahí? ¿Yo qué haría si no tuviera miedo? ¿Hay algo que hubieras hecho diferente mientras estuviste en Mercado Libre? Para mí definitivamente sí me mueve mucho construir una mejor sociedad y aportarle a esa sociedad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Éxito, donde entre cafecitos y verdades vamos a descubrir quién está detrás del título. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Les quiero contar que estamos con Lina Monsalve. Lina es una dura, es una experta, es la gerente general de Mercado Libre en Colombia, de Uber Eats, de Dafiti, fue la CFO de LATAM. Mejor dicho, tiene muchísima experiencia y hoy estoy feliz de tener el privilegio de estar aquí con Lina compartiendo este cafecito. ¿Cómo estás, Lina? Gracias, Carmenza, por esta invitación. Me encanta poder estar acá contigo hablando y compartiendo un poco de mi historia y pues también compartiendo ideas contigo. Vamos a aprender un montón de Lina, eso tengo seguridad, así que traigas tu tacita de café y nos vemos en ese café. Bueno, Lina, eres una experta en muchos temas, sobre todo de tecnología, has trabajado en industrias que han estado en mucho movimiento, pero más allá de ese título de gerente general y de haber trabajado en empresas tan importantes, ¿quién es Lina? Yo soy pues una mujer casada hace varios años, tengo 2 hijos, uno de 10 años y otro de 8 años, soy ingeniera industrial, tengo un MBA y bueno, he trabajado en múltiples empresas, empezando por consultoría, después estuve en LATAM, la aerolínea, y en los últimos años, como lo dijiste, en el mundo digital, en Uber Eats, Dafiti y Mercado Libre más recientemente. Esa es Lina y ante todo pues una mujer sencilla que realmente le gusta ser auténtica y ayudar a los demás. Wow, bueno, qué linda definición. Y una pregunta, Lina, porque has trabajado en empresas y tú lo dijiste ahora de tecnología, muy de este mundo así, e-commerce y todo. ¿Cómo es ese mundo para una mujer? ¿Es un mundo un poquito más masculino? ¿Cómo es liderar en ese tipo de industrias? Sí, yo te diría que eso cada vez va cambiando y así como en las diferentes industrias, cada vez hay más mujeres y más mujeres no necesariamente el 50% y 50%, porque muchas veces pasa eso, ay no, es que tenemos el 50% de mujeres y uno ve las posiciones de liderazgo y no es tanto el 50%, sino que ahí se baja al 20%, 30%, dependiendo de la compañía. Pero yo creo que eso ha ido avanzando y específicamente en la industria. Sí, sin duda es una industria más masculina. El otro día incluso reflexionaba porque uno muchas veces, estas empresas más jóvenes o las startups, uno ve fundadores y la mayoría son hombres. Entonces, eso sí es una realidad, pero sin duda hay un campo grande para las mujeres y sin duda esa diversidad es súper importante para traer nuevos puntos a la mesa y tener mejores soluciones. ¿Y tú qué crees desde tu experiencia que nos está faltando a las mujeres para realmente hacer ese step up, para tomar esas decisiones, para lanzarnos, incluso crear startups y o a liderar en estas industrias? ¿Qué nos está haciendo falta? Pues yo creo que cada vez estamos más preparadas, incluso estoy haciendo un curso relacionado con mujeres y creo que parte, digamos que sí, es seguirnos preparando, sin duda, tanto hombres como mujeres, pero también es que nos la creamos, demos ese paso hacia adelante y yo sí creo que hay un tema cultural que se va a ir dando en la medida que nosotras como mujeres sigamos teniendo muchos más referentes arriba. Entonces la primera que se lanza a hacer la startup o la primera que se lanza a ser presidente de una empresa grande y en la medida que tengamos esos referentes, pues va a ser mucho más fácil para estas generaciones que venimos y las generaciones, pues por supuesto más jóvenes, de ver, ah, no, es que sí se puede y mire cómo lo hace fulanita y mire cómo lo hace la otra persona. Entonces, bueno, sin duda prepararnos, creérnoslas y seguir construyendo esos roles de mujeres exitosas que nos ayuden a seguir teniendo esas referencias. Y bueno, eso que acabas de decir que me parece súper potente. ¿Qué tanto se cree Lina su propio cuento? Bueno, esa es una excelente pregunta, incluso pues en varios momentos
yo he tocado muchas veces el tema del síndrome del impostor. Entonces yo, la Lina de ahora, me creo mucho el cuento, pero claramente ha sido un proceso a través de todos estos años, de uno realmente manejar ese diálogo interno, porque muchas veces uno dice, uy, no, es que no va a poder, no, es que yo no soy tan buena, y uno siempre se da más duro de realmente lo que están viendo los demás. Entonces sí creo que es súper importante el diálogo interno, ser consciente de los logros que has tenido. Ah, no, sí, es que yo hice esto, es que yo hice tal cosa, como racionalizarlo un poco, y ahí sí, pues fortaleces esa creencia sobre ti mismo. Pero bueno, pero habiendo hecho eso, pues claro, me pasa todavía muchas veces que digo yo, uy, no, tal vez no, o esta persona, o esta otra persona son unos duros, y yo qué voy a hacer ahí, y claro, y le entra a uno la duda, pero sí creo que es importante uno racionalizarlo y ser consciente de ese diálogo interior. Yo creo que dijiste algo que es súper importante y es que las palabras que nos decimos a nosotros mismos juegan el rol más importante. Y si no nos creemos nuestro propio cuento, es poco probable que otras personas puedan creer en nuestra capacidad, en nuestro talento. Y precisamente hace poco hablábamos, tomamos un cafecito, no de tantos cafecitos que nos hemos tomado con Lina y tú me decías, no, no sé si para ese trabajo, si esa persona que estaba ahí no pudo, yo, ¿por qué voy a poder? ¿Qué le dirías a esa Lina en ese momento que estaba tomando el cafecito para cambiarle un poquito esa creencia que claramente no estaba ayudándola o empoderándola suficiente? Sí, buena pregunta. Yo definitivamente creo, bueno, ¿tú qué puedes llevar a la mesa? ¿Qué es lo que está exigiendo ese rol y cuáles son las cosas por las cuales te puedes diferenciar? Tal vez la otra persona tiene X, Y cosa más de experiencia que tú, pero tú tienes A, B y C y esas cosas pueden hacer la diferencia. Y una de las cosas que yo en ese tipo de situaciones me pregunto es, ¿yo qué haría si no tuviera miedo? Porque uno muchas veces toma las decisiones desde el miedo y uno dice, ay, no, no, mejor no. Y claro, y la naturaleza humana creo que lo que nos hace es muchas veces evitar una posible caída o una posible circunstancia que no nos guste tanto. Entonces creo que es súper poderoso uno pensar, piense que le va a ir bien, ¿cuál sería la decisión en A y en B, en los dos escenarios positivos? ¿Qué sería lo que haría? Porque uno muchas veces lo piensa desde lo negativo. Uy, no, eso está dificilísimo. Yo prefiero no meterme ahí, yo para qué me voy a pronto caer. Eso es verdad. Y si pensamos un poquito en esa visión de futuro, ¿cómo sería ese futuro para Lina si Lina ya no tiene más miedo? Uy, un futuro de un montón de oportunidades, sino que no las tenga actualmente, pero desde, sí, como esa abundancia y no pensado desde la riqueza económica. Es realmente cuando uno actúa desde el no miedo y el pensar que hay infinitas posibilidades porque lo creo así, las cosas se te van dando, vas conectando con las personas correctas y empiezas a tener oportunidades que creíste que no ibas a poder tener. Entonces es como desde esa abundancia. Mm. Bueno, eso creo que al final lo que tú dices es un proceso donde todos tenemos que creer y apostar y dejar un poquito a veces de escuchar a esa vocecita en nuestra cabeza que es tan racional, empezar a escuchar un poquito más la voz del corazón que nos dice hacia dónde y esa intuición que seguramente nos muestra el camino. Y una pregunta, porque tú estabas liderando como gerente general ahora acá en Mercado Libre en Colombia, pero hace un tiempo dejaste la compañía. ¿Piensas un poquito para atrás? ¿Hay algo que hubieras hecho diferente mientras estuviste en Mercado Libre? Yo creo que, mejor dicho, todo lo di en la cancha. Yo sí creo que digamos que temas que yo haría y más allá de la última posición y que creo que son esos grandes aprendizajes y es tener ese relacionamiento con las personas mucho más en el día a día y crear como esos círculos de confianza y esas redes de apoyo mucho más fuertes, tanto dentro de las compañías como afuera. Que uno muchas veces cuando estás en las compañías y cuando te exige tanto en tiempo y sí, y de dedicación, pues olvidas eso y como que lo haces a un lado, ¿no? Y definitivamente creo que es súper importante. Al final el relacionamiento con las personas, la construcción de redes, ya sea dentro de las empresas o afuera, es súper relevante. Mm. Eso, yo creo que el networking, lo que tú dices, es importante, pero también a veces hay que dar un poquito ese tema del ego, porque muchas veces pensamos que cuando nosotros estamos liderando una compañía, somos los gerentes generales, pues tenemos que tener todas las respuestas.
Y a veces eso cuesta que uno tenga un poquito esa humildad que tú nos estás invitando a tener para también buscar las personas correctas, buscar quién nos puede ayudar en cierto momento o llevar lo que necesitamos a otro nivel, claramente con experiencia de alguien más. Wow, bueno, ¿y qué te gusta hacer en el tiempo libre? Bueno, ¿qué me gusta hacer? Yo trato de tener mucho, o por lo menos intento tener equilibrio en mi vida, entonces en el tiempo libre me gusta hacer ejercicio, no crean que soy la gran maratonista ni Pero sales a correr. atleta de alto rendimiento ni nada, pero sí, entonces corro entre que corro, camino, nada. Los kilómetros y cuando por ahí 3 kilómetros. Pero eso ya es importante. Sí, ya. Y la verdad es que se va dando uno cuenta que vas mejorando con el tiempo. Entonces me gusta hacer ejercicio, trato de hacer 3, 4 veces a la semana ejercicio. Me gusta meditar, también hacer pilates. Eso digamos que trato de dedicarle por lo menos 1 horita al día en alguna de estas actividades. Claramente estar con mis hijos. Ya les conté que tengo 2 hijos, uno de 10 y uno de 8 años. Y la verdad es que el tiempo con ellos lo disfruto un montón, entonces pues también trato de estar presente en la medida que el trabajo y las demás actividades me lo permiten, trato de estar presente con ellos. Y también me gusta leer mucho, oír podcast y de esa forma seguir aprendiendo. La verdad es que muchas de las cosas que hago es en formato más chiquito o en textos en Instagram o quotes de actores que sigo. Y bueno, y de esa forma, Inspiración. sí, voy buscando esa ¿Y cuál es inspiración. ese libro que te marcó la vida como líder? Tú dices, no, este sí se lo tengo que recomendar a todos los que nos están viendo aquí. Uy, bueno, voy a decir 2. Uno, que es un poco más desde la física cuántica, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y otro un poco más, más digamos que desde las habilidades más fuertes, que se llama La psicología del dinero. Pero bueno, el primero de Deja de ser tú, pues es una invitación realmente a entender el potencial que uno tiene y cómo realmente desmarcándose de ese ahora que uno tiene y viendo las posibilidades y sabiendo cómo funciona el cuerpo y la mente, la energía, pues se pueden crear varias oportunidades. Y bueno, el otro, el de Psychology of Money, pues creo que es una invitación linda a pensar el dinero como con otra perspectiva que para mí resuena un montón. ¿Y qué tuviste que dejar para ser tú? Uy, ¿qué tuve que dejar? Yo creo que yo la verdad es que siempre considero que he sido una persona sencilla, pero yo creo que dejar el ego y empezar y dejar de racionalizar un montón de cosas, porque uno muchas veces dice, no, es que este es el camino y yo tengo que llegar a ese punto, pero muchas veces cuando sueltas, la vida te empieza a mostrar otros caminos que tú pensabas que no, pero y cuando lo oyes desde tu corazón, es lo que más tiene sentido para ti. Entonces es como no, como soltar esos apegos que uno muchas veces tiene o esas ideas ay no, sí, es que tengo que tener X trabajo, tengo que tener X casa. No, pues tal vez eso no es lo que realmente te va a llenar el corazón. Entonces es un poco soltar y oír un poco el corazón. Claro, yo soy una persona muy racional en mi formación y, digamos, de nacimiento me gustan mucho las matemáticas y los temas racionales, pero es de verdad soltar un poco ese pensamiento y oír un poco más la intuición. Bueno, hiciste además también un MBA en MIT, ¿sí? Sí. ¿Cómo es estudiar en MIT? Tremenda universidad, es como que todos aspiramos en algún momento. ¿Cómo es? Ay, lo máximo. La verdad es que fueron 2 años de mi vida que me gocé en absoluto desde la universidad, porque la verdad es que tienes acceso pues a gente, a los mismos estudiantes que están contigo en el curso, pues es gente muy brillante, que siempre te están retando, que siempre te están haciendo pensar en ese paso adicional. Y cuando después vas a los profesores y los profesores son los que escriben los libros con los que estudiaste acá en Colombia, o el que se ganó el premio Nobel, o el que trabajó en la Casa Blanca, pues gente realmente, sí, gente top, que realmente son los que están creando en buena medida esas corrientes de pensamiento. Entonces, bueno, sin duda, una súper oportunidad y
Y bueno, y también vivir en Boston Ay, debe ser lo máximo. Sí. ¿Y estabas casada o soltera ahí? estaba recién casada. Ah, Sí. ¿y cómo es la vida en Boston uno recién casado? Mucha fiesta, mucha rumba, ¿cómo fue? No, al final yo creo que se dividía y había unos grupos bien marcados de los solteros y los casados. Los casados estábamos más en plan de recién casados, de hacer comidas, de la reunión más tranquila. Los solteros era mucho más de salir de rumba a las discotecas. Y uno ya como que decía, ay no, prefiero quedarme, sí, en plan más tranquila. Pero bueno, definitivamente un montón de planes. Y entonces, bueno, muchos dirán, Boston no, y ese frío, pero la verdad es que también aprovechábamos ese frío, esquiábamos y hacíamos otro tipo de planes. Y bueno, y en verano y en primavera, pues una ciudad espectacular para salir, correr, hacer planes en el río. No, yo siempre digo que no hay nada más rico que las estaciones, ¿sabes? Porque es que la vida cambia, las personas cambian, todo cambia con las estaciones. Yo creo que se le da a uno como que un renacer diferente, incluso el invierno es maravilloso. Sí, sí, sí. Y si tú tuvieras que resumir esos 2 años de MIT, a los que no fuimos a MIT, pero queremos aprender de Lina, ¿cuál sería ese aprendizaje súper top para todos los que están viendo Cafés? Bueno, yo creo que dos cosas que para mí fueron un poco enfrentarme por primera vez a ese tipo de cosas. Uno, MIT es, pues más allá de los temas de negocio, que sin duda sí, pero lo adicional, MIT es muy fuerte en temas de sostenibilidad y en esa época, digamos que no estaba tan en boom como pudo haber estado, como puede estar siendo ahora. Entonces, ese enfrentarme como a proyectos, entonces, por ejemplo, hice un proyecto con Disney para ver cómo se hacía mucho más eficiente desde el consumo de energía la operación de Orlando. Y bueno, y proyectos de este tipo, pues para mí fue encontrarme con una realidad nueva que no conocía. Y lo otro, todo el tema de emprendimiento, que claro, si bien ahora en la última década en Colombia es pues una gran fuente de startups, en ese momento la verdad es que creo que todos los de mi generación pues pensábamos era en emplearnos. Sí. O buena parte, ¿no? Pero bueno, ese fue como un abrir de ojos de, esto existe y estos acá en Estados Unidos había un montón de gente pues motivada por este tipo de temas, había competencias, se unían entonces los más técnicos de, no sé, de biotecnología con los que estaban más en el mundo de negocios y pues para mí eso fue un abrir de ojos desde ese momento y ya después pues lo empecé a ver acá en Colombia mucho más fuerte. Bueno, y tú tienes un background también de consultoría, trabajaste muchos años en McKinsey, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nos dirías a los que hoy se nos ocurre esa locura? Yo quiero hacer una startup, ¿no? Yo estoy en el mundo corporativo y ahora quiero salir, me quiero montar algo nuevo. Yo siempre hablo con Álvaro, mi esposo, y digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué tal que digamos, vamos a inventarnos una startup? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué consejo nos darías a nosotros que queremos hacer eso o a los que nos están escuchando? ¿Qué tiene que hacer? Es el infaltable si usted quiere realmente meterse en este mundo. Bueno, les voy a contestar. Digamos que desde la estructura de consultoría y eventualmente habiendo estado en empresas un poco más jóvenes. Pero bueno, yo, tres cosas que se me ocurren. Uno, revisar cuáles son las necesidades que hay allá afuera y que necesitan ser resueltas. Y una de las cosas que yo pienso, cuando pienso en eso, yo la verdad es que no soy emprendedora de corazón, me gustaría, pero no soy, es pensar un poco, quitarse uno el sesgo, porque pues de alguna forma uno tiene un sesgo pues por el contexto en el que creciste, en el contexto en el que vives, pero es realmente decir, bueno, si vas a hacer algo en Colombia, ¿cuáles son las necesidades realmente de la mayoría de colombianos? Teniendo en cuenta la geografía, teniendo en cuenta los diferentes estratos socioeconómicos, las diferentes realidades, el contexto macroeconómico, bueno, el contexto regulatorio. Y salirte un poquito de tu mundo, porque tal vez tu mundo es una cosa así y la oportunidad, si quitas ese sesgo, es mucho más grande. Entonces, primero, ¿cuál es el problema que quieres resolver? Lo otro que creo que es súper importante y es que muchas cosas, o por lo menos desde mi punto de vista, y a veces creo que yo a veces termino matando muchas más ideas antes de lo que debería, pero hay cosas que tú con cálculos rápidos te das cuenta de si son viables o no son tan viables. Y hay unas ideas de negocio, a mi juicio,
que uno dice, uy, eso tiene un margen súper difícil, pues súper apretado, que cualquier cosa que te salga mal, hasta ahí llegas. Entonces, por más esfuerzo que uno le ponga, pues yo prefiero darme cuenta haciendo un modelo relativamente más ácido desde el principio y matar la idea antes de hacerla, a meterle un año de esfuerzo y darme cuenta que perdí X o Y pan o Y plata. Eso. Y lo otro, que creo que sí es súper importante, pero viene más como desde lo blando, es que definitivamente uno tiene que tener un nivel de energía, pues que en un trabajo no necesariamente lo tendrías que tener. Uno tiene que estar dispuesto a realmente tocar puertas, que te las cierren en la cara, a ser de contadora, de legal, y sí, y mover como esa red de contactos, pues a lo que más da. Wow. No es fácil, ¿no? Al final, lo que nos acabas de decir son todos los pasos que uno dice, bueno, sí, eso funcionaría, pero si yo hoy, por ejemplo, tengo esa idea, encontré la idea, sé que es lo que quiere la comunidad colombiana, mejor dicho, es algo distinto. ¿Puedo ir donde Lina que me asesore o qué hago ahí? Sí, yo feliz, yo feliz, digamos que siempre he tenido, pues parte, digamos que de lo que me gusta a mí es contribuir a mejores soluciones, a mejores empresas, incluso digamos que desde lo personal también a crear, pues y a apoyar a que las personas sean mejores siempre. Entonces, a mí eso me encanta. Y hay cosas que eventualmente teniendo una mirada externa, tal vez también se clarifican, porque también lo que le pasa a muchos empresarios o personas que quieren emprender es que están tan sumergidos pues en sus problemas y listo, no, es que dijimos que teníamos que hacer X y Y y llegar acá, que al final terminan obviando cosas que pasan alrededor que son súper importantes. Entonces hay veces tener ese punto externo, que eventualmente podría ser yo, pues ayuda mucho a clarificar y a limpiar un poco el camino hacia adelante. Bueno, pues ya sé y ya sabemos, ¿ah? Los que queramos, aquí tenemos una experta que lo sabe todo, así que ya saben que Lina nos puede ayudar. Bueno, una pregunta, dice que estás casada, tienes 2 hijos, ¿cómo se llama tu esposo? Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo llevan casados? 18 años y nos conocemos hace 22 años. Ah, ¿en qué año se casaron? Yo me casé en el 2006, no sé. Ay, ¿Te imaginas? Estamos solitas. Bueno, ¿cómo hace uno para tener una relación con Felipe por tantos años siendo una ejecutiva tan exitosa que seguramente hay mucho trabajo, muchos viajes, mucho por hacer? ¿Cómo mantenemos esa relación durante tanto tiempo? Sí, yo creo que definitivamente uno tiene que contar con el apoyo de la pareja, ¿no? Y tiene que ser alguien compatible con lo que tú quieres, que te apoye en esos sueños, que cuando ya estás soñando de más te diga, no, 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 espérate tú, esto ya lo viviste, ¿cómo te vas a ir para esta parte? Pero que también si tienes una ilusión esté ahí detrás de ti acompañándote, eso sin duda. Y alguien también que te acompañe, claro, como esposo, pero también como papá de los hijos. Y más allá de que, de nuevo, yo siempre he hecho un esfuerzo grande por estar presente con mis hijos, pero sí, el día que no puedo, pues él los lleva al odontólogo, los lleva a la cita donde el médico y que haya esa apertura de una distribución equitativa de las diferentes cosas que hay que hacer en la casa. Creo que eso es fundamental. Es que ellos también tienen la misma responsabilidad que tenemos las mamás, eso sí es súper importante. Sí, tal cual. Y una pregunta ahí, porque ser mamá en un mundo así corporativo, tan difícil a veces, ¿no has sentido en algún momento culpa por no estar presente ahí? No, no, nunca, excepto una vez que estaba empezando en un trabajo, era como semana 2 del trabajo y justo había una planeación estratégica y me tocaba viajar y era la presentación de fin de año, creo que la última de fin de año de uno de mis chiquitos y no pude ir y esa la llevo en el corazón porque bueno, lo vi disfrazado de ovejita divino, pero bueno, afortunadamente yo creo que eso es digamos que lo único que se me viene como a la cabeza, siempre he estado ahí la verdad y no tengo un remordimiento grande, pero bueno, afortunadamente creo que también parte como de la receta es estar rodeado de personas que también te van a secundar. Entonces, por ejemplo, en esa ocasión, pues claro, estaba mi esposo, estaba el hermano y estaban todos los abuelos yendo a ver la presentación. Entonces, pues claramente pues mi hijo no se sintió solo, yo lo vi en fotos y en videos
Pero bueno, hay veces también pasa. Ya, yo sé, a mí me pasó una vez cuando estábamos en China y era el Día de la Madre. Ay, Y yo tenía que viajar a Shanghai, obviamente no pude asistir y Álvaro filmó todo. Y yo después, ahora que pienso atrás, dije, pues no podía, realmente no podía, tenía que estar en una reunión, pero le duele uno el corazón como verlo ahí. Incluso veo el video, yo lloraba, yo decía, ay, qué pesar. Porque era una ocasión especial para la mamá, era algo que habían hecho. Y mi esposo me decía, yo era el único hombre entre todo el grupo de las mamás y fui el único filmando. Pero es parte un poco a veces de lo que tenemos que entender, que hay roles que requieren ciertos necesidades importantes de atención. ay, Y eso nos lleva a esa pregunta, porque muchas personas, sobre todo las mujeres, hablamos, no, yo hay que tener ese balance perfecto, yo hay que tener el balance entre el trabajo, entre la familia. ¿Existe o no existe ese balance? ¿Cuál es esa definición de balance para Lina? yo creo que el balance no es estático y el balance va migrando de acuerdo a los momentos. Y yo creo que hay momentos en los que está bien ponerle más foco a una cosa y otros momentos en los que está bien ponerle foco a otra cosa. Entonces, yo creo hay un marco conceptual que es el círculo de la vida, nada sofisticado, lo pueden buscar en internet, en donde están las diferentes dimensiones de la vida, desde lo espiritual, financiero, amigos, amor, lo personal, el trabajo, no sé qué más, bueno, las relaciones, bueno, nada, ya dije amor. Pero está bueno uno hacer consciente y uno evaluarse de cuando en cuando, bueno, qué partes de mi vida están desatendidas. Y está bien que estén desatendidas en este momento o podría estar haciendo algo diferente. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que de cuando en cuando traigo este marco conceptual y me pregunto, entonces por ejemplo, cuando mis hijos estaban súper chiquitos, menores de 5 años, pues para mí era súper importante darle tal vez un freno a mi carrera laboral y estar mucho más presente con ellos y desacelerar en mi tema laboral. Después, cuando me di cuenta que yo estaba tan absorbida porque, no tan absorbida, pero como que todo el tiempo que tenía libre era alrededor de mis hijos, pues dije, no, pues yo también necesito un tiempo personal para mí, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer pilates y dije, bueno, ya una decisión consciente. Después, cuando ellos crecieron, dije, ay, bueno, ya también quiero como un crecimiento a nivel laboral, pues un poco más marcado. Entonces dije, bueno, nada, pues voy a irme un poco al mundo digital. Y entonces ahí tomé la decisión. Pero la verdad es algo que va variando con el tiempo. Y ahora en el momento en el que Lina está, ¿cuál de esas áreas de ese ciclo de la vida tuyo hoy está un poquito desatendido? Uy, yo creo que, este momento está realmente bueno en cuanto a que siento que he vuelto a encontrar balance en áreas que estaban desatendidas antes. Como que yo te cambiaría un poco la pregunta. Entonces, por ejemplo, todo el tema de bienestar, de tiempo para mí, de tiempo para mis hijos, todo eso lo he podido robustecer en este momento. Después, tal vez, digamos que el área que tal vez tengo un interrogante es, bueno, y laboralmente, ¿cuál es ese próximo paso y qué es lo que me va a seguir impulsando a ese crecimiento que para mí siempre ha sido importante, pero no por el éxito, sino porque me mantiene retada y quiero ayudar al mundo a solucionar temas? Em, pero bueno, en ese sentido, digo, bueno, voy a hacer tal curso, voy a aprender de tal cosa. Entonces, tal vez eso, pero yo te diría ahorita, creo que he encontrado un muy buen balance que quiero seguir teniendo a futuro. Ah, ¿y cuáles son esas habilidades? Porque acabas de decir, me mantengo en constante aprendizaje. ¿Cuáles son esas habilidades claves que tú dices, hoy, si usted está en una posición de liderazgo o aspira a tener una posición de liderazgo, tiene que desarrollar? ¿Cuáles son esas habilidades más importantes? Bueno, yo te dividiría entre habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, pues yendo desde habilidades duras que me parecen importantes. Y claro, y depende, digamos que de la industria y del rol que tengas en ese liderazgo. Pero digamos que en una posición de liderazgo general, creo que es importante tener como pensamiento estratégico, saber analizar y leer los datos e interpretarlos de tal forma que te permitan tener mejores decisiones y marcar un poco el camino. Eso digamos que en cuanto a lo duro.
Y en cuanto a lo blando, que creo que es súper importante y la verdad si lo pensábamos y ahora con todo este tema de inteligencia artificial, creo que cada vez se hace mucho más o cobra mucha más relevancia, es todo el tema de ese relacionamiento humano, cómo llevas a tus equipos a que no necesariamente eres tú el que tiene todas las soluciones, porque es que uno como líder, la gente a veces piensa, no, si estás en esa posición debes saber todas las respuestas y no, pero cómo te acompañas de un muy buen equipo y cómo haces que esas personas lleguen a las mejores soluciones junto con sus equipos. Entonces, ese trabajo en equipo, ese empoderamiento, es trabajar cerca a las personas, creo que es súper importante como líder. Okay. ¿Has sido rumbera o eres rumbera? Fui muy rumbera en mi adolescencia. ¿En serio? ¿Aquí en la universidad y todo? Sí, en la universidad, en los últimos años de colegio fui muy rumbera. Y sí, mi mamá se ríe porque me dice, no, es que tú no te podías quedar quieta en la casa, siempre estabas buscando planes. Y sí, la verdad sí, pero yo creo que tuve mucho. Entonces, Bueno, como que llega a ese punto de saturación. A mí me pasaron mis a veces pienso y digo, yo no sé mis papás cómo aguantaron todo eso, porque yo también era muy rumbera y la verdad es que hacía muchas fiestas, me la pasaba en fiestas todos los fines de semana, esa era como la rutina del universitario. Ya digo que ya lo viví, ya quemé esa etapa. total, lo que pasa es que también me casé relativamente joven y como ya te conté cuando nos fuimos a vivir a Boston, ay, yo ya, Es una licenciada, no hablo los ciudadanos un poquito lo que necesito. sí. ¿Y llegaste a jugar en algún momento, la verdad, se atragó? Ay, juepucha. Es que sí, pero con una botella, yo la giraba, me tomaba el aguardiente. Seguro jugué, pero no me acuerdo. No, bueno, pero eso siempre nos acordaremos. Entonces, si te dijera la verdad o se atreve, ¿qué escogerías? Uy, Dios, la verdad. La verdad, siempre será esa, la verdad. No, y que el coraje también es importante, pero la verdad es una de esas valores súper importantes. ¿Sí? Sí, total. Pensé que aquí ya venían las afirmaciones, la verdad o se atreve. No. No, bueno, entonces, no, pero sí, vamos a preguntar algo que ahora sí es la verdad. Yo algo que admiro mucho de Lina es esa calma, esa serenidad que siempre inspiras. Pero la verdad, ¿alguna vez se te ha saltado el bloque así que uno diga, no, es que mejor dicho, yo exploté en cualquier momento? ¿Te ha pasado a ti? Mira que a nivel laboral no tengo un recuerdo así tan marcado, ¿no? A nivel personal, sí, algunas veces no son, o sea, creo que las puedo contar con las dos manos, con mis dos manos, pero no, a nivel laboral, la verdad, siempre me he mantenido como Muy controlada, muy con compuesta. postura total. Sí. Bueno, y si pensamos personal, ¿qué fue lo que le sacó así a Lina, ese genio que uno dice, ahora sí vi a la Lina atrás? ¿Qué fue lo que pasó? Uy, sabes, ay, como, sí, como malas respuestas o mala vibra de la otra persona con la que estaba interactuando, que yo digo, o sea, pero ¿de dónde salió esto? Si yo, pues, perdón el sesgo, pero yo a mi juicio no he generado nada para que esta otra persona esté reaccionando así. Y sí, son cosas que la verdad es que ni siquiera lo he alcanzado a pensar, sino que ahí sí el cerebro reptiliano dice, se enciende y uno después dice, uy, pucha, también reaccioné. O sea, lo que has hecho en ese No, momento. no. O sea, el cerebro reptiliano activado, pero controlado. Sí. Pero creo que ha estado bien de alguna forma, pues porque de alguna forma esas circunstancias y que el cerebro reptiliano se te active, pues también te ayuda a marcar ciertos límites que yo creo que son importantes en diferentes circunstancias. No, tienes toda la razón. Bueno, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Y uno como CFO de la TAM, tiene viajes gratis o no? Ay, si eso era bueno. Tiene uno gratis, es un decir, porque había como diferentes categorías de etiquetes, pero la mayoría de etiquetes eran, tú tenías que pagar una parte, pero eran sujeto a espacio. Sí, claro. Entonces tú llegabas a ver si te montaban. Entonces, pues claro, habían rutas que no eran tan apetecidas y te montaban. Pero habían otras que uno, No, Miami yo creo que Sí. sí, nunca lo montara uno. no, yo ahí tengo cuentos y claro, y cuando después tuve hijos, yo decía, bueno, porque yo me aguanto quedarme 2 días, 3 días sin poder viajar, pero imagínate, no sé, uno yendo a Disney con los niños No, que ya te... y que no eres muy no tienes que... No.
¿Y hay que ir a business o economy? No, ¿En qué viajamos? economy. Economy. Bueno, Sí. viajar yo creo que siempre será una de esas formas de recargar energía. Sí. ¿Cuál es el lugar más raro en el que has estado? Uy, más raro. Uy, bueno, yo te diría, seguramente dirán, no, eso no es tan raro. Tampoco crean que pues soy así súper aventurera. Pero Japón, fui a Japón y una cultura divina. Bueno, y tú que viviste en China y por allá sabrás, digamos que todas esas culturas, pero realmente me dio duro como la diferencia cultural, como que no pensé, bueno, más allá de que ese fue un viaje que hicimos con tiquetes sujetos a espacio y nos tocó pues la vuelta al mundo literal. Entonces yo ya llegué como medio cargada y después yo pensando que iba a poderme comer, por decir algo, el sushi con queso Filadelfia. No. Y no, Eso es otra historia. Bueno, ¿sabías el sushi que comemos aquí? sí, sí, no, eso era puro vegetal y puras cosas que yo no entendía necesariamente qué era. Entonces, nada, muy buen viaje, lo disfruté un montón, pero sí fue como lo más extraño que he hecho hasta ahora. ¿Ya has comido algo así muy raro? Ay, yo debo confesar, ahí sí, la verdad, o se atreve, que em, ay, es que a mí me entra la comida por la boca, por los ojos, y la verdad es que las cosas que ya suenan como raras, prefiero pasar. Mi esposo es el que prueba por mí. Wow. Pero yo no tanto. No, no, O por lo menos que sepa, no. no te acuerdas. No está en el, no está en captura. No. Bueno, y una pregunta acá importante. ¿Cuál es ese legado y ese propósito que Lina está construyendo para su futuro? Bueno, a mí definitivamente, y como lo decía anteriormente, yo creo que en este mundo estamos por alguna razón, y claro, y ser mejores, pero a mí definitivamente sí me mueve mucho construir una mejor sociedad y aportarle a esa sociedad. Entonces, a través de aportarle o a los empresarios o aportar, sí, sí, para unas mejores condiciones de la sociedad como un todo. Y cosas que me trasnochan y que de alguna forma he hecho eh, en más o en menor medida en mis últimas experiencias laborales es cómo podemos llevar esas oportunidades y democratizar esas oportunidades pues a toda la población, pues porque hay una parte de la población que definitivamente nació con mejores oportunidades y con un mayor contexto, un mejor contexto, pero hay otra población que realmente pues hay una oportunidad grande de ayudarlos como a escalar y a tener pues mayores opciones, ¿no? Entonces, Sí. eso Bueno, me mueve. por ahí puedes desarrollar tu marca personal. Ahora que estamos precisamente hablando de eso, creo que hay mucha experiencia y mucho valor que puedes contribuir a muchas personas. Total, me encanta. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a estar llegando a este final de este cafecito. Pero ha sido para mí increíble conocer a Lina, entender un poquito quién es esa mujer tan fuerte y tan poderosa que está detrás de todos esos grandes roles, pero sobre todo al final, quién es Lina. Esa persona que muestra con toda tranquilidad sus miedos, sus inseguridades y todas esas sensaciones y aprendizajes que la han llevado hoy hasta donde está. ¿Qué consejo le darías a la Lina de hace 20, 25 años cuando empezó todo este mundo corporativo? Bueno, dos cosas. Uno, ahí sí lo que hablábamos del síndrome del impostor, es como que realmente desde el principio, realmente créetela, porque pues uno, claramente esto no es un paso así discreto que uno hace, ¿no? Es una construcción de paso a paso, paso a paso, y claro, y en términos relativos, en cualquier momento de mi vida habría podido mirar hacia atrás y haber dicho, uy, mira todo lo que has hecho. Y claro, y pues en la medida que avanzas seguramente hay muchas más de esas historias, entonces créetelo y sí, no dudes de ti misma. Y lo otro es, si quieres trabajar en el mundo corporativo, perfecto, hay un montón de cosas y de valor que se puede agregar en el mundo corporativo, pero también piensa también en ti y más en ti, como que no dejes que ese mundo corporativo te absorba todas las demás cosas que puedes construir para ti, pues porque al final eres tú en el mundo la que va a quedar más allá de un trabajo o lo que sea. Al final lo que permanece es las relaciones, cómo nosotros hacemos sentir a las personas, Sí, lo que vamos construyendo, el legado que vamos dejando. así es. ¿Y quién es la persona más importante para Lina? Uy, muchas. Pero bueno, lo primero que se me vienen mis hijos.
Sí, la verdad es que nada, es un amor muy profundo y yo creo que todas las mamás o muchas diremos lo mismo, ¿no? Sí. Es como de verdad un amor tan diferente. ¿Y cuando fuiste mamá, cambió algo tu estilo de liderazgo? ¿Te ha influido en algo un poquito sentir ese... No, pues ese yo creo que digamos que estructuralmente siempre he sido parecida, pero definitivamente sí, se te despierta un sentido más por la empatía, por ayudar. Y yo sí creo, y probablemente no todas las mujeres, pero yo creo que el estilo de liderazgo de muchas de nosotras es mucho más cercano, es mucho más de ayudar, de ven, te llevo de la mano. Y pues yo creo que eso también tiene que ver como con esa naturaleza de madres que tenemos, ¿no? Pero te ha tocado alguna, porque a veces también muchas mujeres dicen, es que las mujeres son difíciles, a veces me toca una jefe mujer, es complicado. ¿Te ha tocado lidiar con alguna mujer también que de alguna manera tiene un estilo muy distinto al tuyo? Mira que realmente la mayoría de líderes que he tenido, si no es que todos han sido hombres, siempre me he quedado con ganas de tener un líder, una líder mujer, porque yo creo que uno puede aprender un montón de cosas. Entonces no he tenido la ocasión. Realmente todas las mujeres con las que me he rodeado en 360 son absolutamente amorosas y sí, hay un espíritu de sororidad gigante. Y que creo que eso es súper importante, más allá de que no he tenido líderes, pero cosas que yo he aprendido en estos últimos meses, es que, y cosas que habría hecho desde antes, es rodearnos mucho más de otras líderes mujeres de quien podamos aprender y con quienes nos podamos soportar. Que uno muchas veces, claro, como no necesariamente es lo más común y seguramente a los hombres les fluye más y tienen al de al lado que está igual, a uno realmente le toca hacer un esfuerzo más explícito para buscarlo, pero tiene un montón de valor. Ah, yo creo que algo importante que las mujeres tenemos que trabajar mucho más es esa capacidad de relacionamiento, ese networking que nos estás aconsejando, porque a veces cuesta un poquito más. Cuesta porque nosotros tal vez estamos enfocados en el trabajo, después vamos a la casa, tenemos muchas responsabilidades en la casa y asumimos muchos roles adicionales. Y se nos olvida un poquito lo importante que es conectar con otras personas y tener incluso mentores, gente que nos va ayudando. ¿Quién es esa persona que realmente, si hoy miras para atrás, impactó tu vida y tu liderazgo? Bueno, yo creo que muchas personas, ya hablo puntualmente, pero en consultoría, pues tuve muchos jefes de quienes aprendí muchas cosas desde, sí, esos primeros pequeños pasos que di en el mundo laboral, de cómo estructurar cosas, habilidades blandas, pero después en el transcurso de mi carrera laboral, pues sin duda una persona que me ayudó a entender ese estilo de liderazgo, de cómo llevar a los equipos a cuestionarse y siempre ir preparados con esta pregunta que puede salir, esta otra pregunta que puede salir y estar listos para, y no porque uno lo tenga que saber todo, pero sí creo que está bueno anticiparse y decir, listo, yo estoy presentando esto, ¿cuáles son las preguntas que pueden salir de la audiencia? Y estar preparados para contestarlas. Entonces sí es importante tener mentores y los mentores han estado acompañándote en toda tu vida. Sí. ¿Cómo le gusta el cafecito a Lina? Uy, un capuchino rico con ¿Leche normal, leche de almendras? ¿Cómo es? leche deslactosada. Sí, pero la verdad, uno al día, porque ya en tos, el estómago ya anda. no resiste. No, pero un cafecito siempre cae bien. ¿Y con qué se lo comes? ¿Qué es lo que más te gusta de la comida colombiana? Uy, colombiana. Uy, una bandeja paisa. En serio, pero una ventaja paisa con cafecito, ¿no? Entonces no. No, pero bueno, Cafecito. Chégame, dame Sí, mis delicioso. chicharrones, lo máximo. Pero de cafecito, Uy, ¿qué lo acompaña? pan de yuca, un pan de bono, una almohada. Ay, uy, qué delicia, ¿no? Luciano, ya me dieron muchas ganas. La próxima vez este cafecito lo vamos a traer aquí, mejor dicho, topo a la panadería. Porque no hay nada más rico que tomarse un cafecito con la mejor compañía y siempre el mejor café. Bueno, Lina, me ha encantado estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente ha sido un placer para mí conocer a Lina un poquito más a profundidad. Admiro mucho a Lina, de verdad que sí. Eres una persona con mucha experiencia, pero sobre todo con un gran corazón, una persona muy humilde al final, que reconoce mucho esos mismos miedos, fortalezas, inseguridades, pero que cada vez te hacen muchísimo más humana y te hacen más fuerte como mujer. Así que te felicito, te admiro y sé que esto que sigue para ti en tu carrera solamente va a traer muchísimos más éxitos y más cafecitos, ¿o no?
Pero por supuesto, mil gracias a ti por el espacio. Me encantó hablar contigo y compartir con ustedes alguna parte de mi vida. Estuvo delicioso y el café, delicioso. Bueno, pues me encantó. Últimas palabras, última frase que quieras decirle aquí a todos los que nos están viendo. ¿Algún consejo ahora desde lo que estás viendo hoy de esta etapa, un poquito de transición, que le dices a los demás que están pasando por ahí? Uy, yo creo que visualicen qué es lo que quieren y oigan el corazón, porque muchas veces en este tipo de transiciones, pues lo normal o lo natural sería, no, sí, entonces yo sigo como en el mismo tipo de trayectoria, pero creo que son oportunidades súper valiosas para uno preguntarse y de verdad, desde el corazón y desde la esencia, qué es lo que uno quiere y qué es lo que tiene que replantear uno en la vida y tómenselo como una oportunidad y realmente cuando tengan eso, claro, también visualícenlo y bueno, y claramente, pues hagan la tarea de ir paso a paso, todos los días, construyendo eso que quieren a futuro. Bueno, tremendo consejo el que nos está dando Lina aquí. Entonces, ya saben, si les gustó este cafecito, tienen que suscribirse, tienen que compartirlo, pero lo más importante, tienen que rodearse de personas así como Lina, de las cuales vamos aprendiendo cada día y vamos caminando un poquito este camino al éxito juntos. Me encantó, Lina, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo cafecito. Así será. Gracias. Chao, chao. Chao.